Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Antonia? ¿Cómo va? Bien, hoy existiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te sentís mal? Sí, hoy un poco, sí, estoy un poco engripada Ay, te escucho la y voz. comí nuez sin darme cuenta y me agarró una reacción alérgica, así que Ay, qué difícil, qué día difícil. Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Ah, bien, ahí está la cámara. Bueno. Profe, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hola. chicas? Hola. hola chicas, buenas noches. Buenas noches, Antonella. A ver, voy a ir poniendo acá. Bueno, Ahí se estaba conectando Mariano. perfecto. Poniendo esto. Bueno, Buenas noches, profesora. hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Muy bien. Bien. Bueno, em, hoy nos tocaba el Lazarillo de Tormes. ¿Alguien llegó a leerlo, o aunque sea un poco, lo chusmeteó? ¿Sí? Ah, qué bien. Qué gente tan Sí, aplicada, qué lujo. Muy bien, Entero, más creo. bien. Bueno, genial. Em, Habíamos quedado, si no recuerdo mal, que Cassandra, vos ibas a hablar sobre, o estoy equivocada. Me había dicho el 13 de mayo, profe, recién, porque iba a hablar de Cervantes. Ah, cierto, Para Cervantes, hacerlo de no, perfecto. introducción, ¿no? Sí, sí, Sería. la introducción. Se me había confundido entre cosas, pero que ya lo pongo porque Ay, no, tengo miedo. yo pienso que me acuerdo de las cosas y después mi mente ya no es lo que solía ser y nada, pero ya lo voy a poner acá. Tu, 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 tu. El 13. Muy bien, Cassandra. Listo. Bueno, genial. Entonces, lo han leído. Excelente, porque así podemos empezar como primero y principal, me gustaría que nos detuviéramos un poco en el prólogo, porque hay un tema con ese prólogo, hay algo que, a lo que, habría que prestar atención. ¿Tienen el texto ahí en mano o es necesario que lo ponga? ¿Lo tienen? Buenísimo, buenísimo. Un lujo esta sí, clase. profe. Sí, Antonella, ¿hablaste? Bueno, no. Bien. Em,
Me gustaría, no sé, si tienen algún comentario para hacer del prólogo antes de que empecemos, como a releerlo y a buscar algunas cositas, si alguien anotó, marcó algo que le haya llamado la atención o que... ¿No? Bueno, ahí te vi. Antonella, dale, perfecto, genial, tenés el libro. Sí, sí, vos tranqui. Bien. Me gustaría que lo voy a ir leyendo en voz alta y vamos a ir parando y reparando en algunas cuestiones, ¿no? El texto dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite, ¿no? Acá esa primera oración lo que está haciendo es más o menos explicar el porqué o los motivos por los que son valiosos este texto, ¿no? Entonces dice, bueno, hay cosas novedosas, qué sé yo, algo nunca oídos, entonces eso puede ser de interés. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Ahí ya tenemos una marca del Renacimiento, ¿no? Esta cuestión de referenciar a la cultura romana, a la cultura de la antigüedad. Y además utilizando frases que vamos a ver, hay muchos refranes en el texto y que a veces es difícil para nosotros al día de hoy recuperar. Obviamente, ¿se acuerdan que yo les dije, léanlo, pero no se maten con el querer entender cada cosita porque es imposible, porque nos queda lejos? Pero sí es importante pensar que, bueno, que el texto está estructurado de cierta manera con muchos usos de refranes y esto va a tener que ver con claramente con qué clase social está siendo representada en el texto, ¿no? Después dice, mayormente que los gustos no son todos uno, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Acá ya empieza el tema de la comida, que vamos a ver que es un hilo que recorre toda la obra, porque el tipo lo que está, Lázaro lo que todo el tiempo está buscando es comer, porque es tan pobre que no tiene ni para comer, ¿no? Una pobreza así muy extrema. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto, para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin prejuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. No, la idea de acá, una cuestión un poco más claramente, ¿no? Antigua y de esa época, de que, bueno, se puede sacar provecho del texto. Este texto no está escrito porque sí, sino que espera que los lectores puedan sacar algún tipo de enseñanza, ¿no? Algún tipo de conocimiento a partir de la lectura del texto. Medio como nosotros pensamos ahora la idea de la fábula, ¿no? O sea, claramente esto no es una fábula ni nada que ver, pero sino como esta idea, bueno, hay una moraleja, hay una enseñanza, y que ya sabemos que en la literatura más actual, ya más o menos desde el romanticismo, podríamos decir, hasta acá, eso ya no es algo que sea el eje rector de la literatura, en el sentido que no quiere enseñar, no tiene un afán didáctico, sino que se va de a poco autonomizando y se bastaría a sí misma con ser literatura y nada más sin necesitar enseñar algo. Bien. Una pregunta, perdón, antes de continuar, porque ahora me surge una duda. ¿Puede ser que él acá le esté escribiendo a los espectadores o a los lectores, en Sí. realidad, y al final le escribe específicamente, o no, estoy diciendo pavadas? ¿A quién? Al final Final escribe... digamos, al final del prólogo se está dirigiendo a vuestra merced, no sé quién será esa Excelente, persona. ya vamos a llegar a eso, porque eso es un problema que tenemos con el texto y ahora lo vamos Ah, a ahondar. Sí, totalmente. perdón. Muy bien que no, muy bien que hayas notado eso, digo, porque el texto le empieza hablando a los lectores y de repente cambia su interlocutor. Decimos, ¿qué pasó acá? Sí, totalmente. Bien. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados no con dineros, más con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. Acá tenemos dos cuestiones. De nuevo, otra referencia, ¿no? A un antiguo rey romano. Y acá lo tenemos que pensar un poco parecido a lo que nosotros conocemos el día de hoy como cita de autoridad,
vieron que las personas, sobre todo en textos argumentativos, ¿no? Como uno pone citas de autoridad para que lo que uno esté diciendo esté avalado por personas de renombre, ¿no? Si yo voy a escribir sobre el estructuralismo, no sé, voy a poner algo de Roland Barthes, o si estoy escribiendo, ¿no? ¿Se entiende? Digo, acá, no en un sentido académico, la cita de autoridad, pero sí referencias consagradas culturalmente, ¿no? Mostrar como una cierta pertenencia. Bien. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Y así, en las artes y letras es lo mismo. Acá está haciendo una crítica, ¿no? Está hablando de aquellos que solamente escriben para que los alaben. Y pone el ejemplo de un soldado. Bueno, hay soldados que como quieren lucirse y destacarse, se ponen en peligro innecesariamente. Y hace una suerte de paralelismo con aquellos escritores que solo escriben para que se los alaben. Esta persona dijo antes, bueno, no, yo escribo porque algo provechoso puede salir de acá, la idea del provecho. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas. Mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen, oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia. Gustó muy ruinamente el señor don fulano y dio el sayete de armas al truhano, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? ¿No? Sigue con esta idea. Y todo va de esta manera, que, confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada, que significa como algo, una cosita de poca importancia, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, ¿no? Entonces vuelve a la idea inicial de decir, bueno, acá algo que sea de provecho, si un rasgo de humildad, esta nonada, bueno, esta cosita que estoy escribiendo, pero sin embargo yo creo que puede tener algún provecho, ¿no? Una cuestión de humildad frente a lo que acaba de decir de los que escriben por las alabanzas y porque son, ¿no? Como creídos. Y acá cuando dice, perdón, profesora, grosero estilo escribo, Sí, ¿se está refiriendo, digamos, esto tiene que ver con la cuestión de clase? Digamos, que no es una persona erudita o muy preparada. Digo, ¿está queriendo decir eso o sí, pero además, a ver, ¿quién escribe el prólogo? El prólogo no lo escribe Lázaro. no? El No texto sé. cuenta la historia del Lázaro. El prólogo lo escribe el escritor, que es anónimo, porque si bien algunos dicen que es de Diego Hurtado de Mendoza y qué sé yo, pero eso no está totalmente asentado, ¿no? Entonces este es el que escribe el texto. El texto cuenta, y eso es importante porque lo tenemos que ir pensando, el texto cuenta la historia de Lázaro, pero Lázaro no la escribe, porque Lázaro es analfabeto, ¿no? Entonces hay otro que escribe su historia. Ahí tenemos como dos niveles. El nivel del que escribe, y es el que escribe el prólogo, y el nivel de la historia de Lázaro, que cuenta su historia. Y esto que vos señalabas de escribir grosero tiene que ver con dos cuestiones. Por una, como una cuestión de humildad, y dos, también la materia con la que trabaja, al ser esta historia de un personaje de baja clase, ¿no? Que se dedicó mucho tiempo al engaño y a tener una vida bastante al margen del buen gusto y demás, bueno, entonces esa materia también es grosera en un punto. Sin embargo, no es tan grosero, o sea, hay muchos otros textos que tienen que ver con de la picaresca, que son muchísimos. El Guzmán de Alfereche es un compendio de gente vomitando y con caca y con, no sé, o sea, es muy pedo, se tiran pedos, es como toda una cosa muchísimo más tremenda. Acá no hay tanto de eso, hay más una cuestión medio violenta, ¿no? Bien, y acá llegamos a lo que vos venías marcando. ¿Qué dice? Suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran.
Y pues vuestra merced escribe, se le escribe y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Ahí ya está, ahí hay una primera persona que no es la misma que la anterior, y que claramente es Lázaro, porque él dice que se tenga entera noticia de mi persona. Yo voy a contar mi vida, y la voy a contar entera, y ya sabemos, porque después lo seguimos leyendo, que ese es Lázaro. Entonces, acá hay dos voces distintas en el prólogo, que se prestan a confusión, claramente. Y Lázaro explica una cosa que después nos va a parecer interesante. Por ejemplo, cuando veamos Cervantes, la novela que vamos a ver nosotros, El amante liberal, que es una novela que empieza in media res, es decir, cuando ya la cuestión ha comenzado, cuando ya los asuntos, los hechos ya se han desplegado y entonces, bueno, algunos personajes vuelven hacia atrás para relatar el pasado para que nosotros lo entendamos. Acá él dice, no, yo voy a contar todo cronológicamente desde el inicio, desde el nacimiento, ¿no? Él cuenta desde que es pequeño, su familia, hasta que llega a la adultez. Y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña, remando salieron a buen puerto. Bueno, esto es casi espectacularmente revolucionario lo que está diciendo. O sea, él que está diciendo, y que también haya que considerar que los que fortuna tuvieron, o sea, los nobles que heredaron, los herederos, cuán poco han trabajado para tener lo que tiene, en contrapartida a él. Él se marca a ellos que son los que no tuvieron fortuna, los que tuvieron la fortuna contraria, siéndoles la fortuna contraria, con fuerza y maña, remando salieron a buen puerto. Entonces acá lo que él está postulando es que él, si bien tiene esos orígenes humildes, esa carrera un tanto delictiva, todas esas privaciones, está en un punto validando, dándole valor a su experiencia, porque en un punto la hizo él, ¿no? Y acá ya tenemos una primera crítica, en este caso a los nobles, aquellos que han heredado, aquellos que no tuvieron que construirse a ellos mismos, que no llegaron al mundo sin nada. Vamos a poner en pausa para luego hablar de lo que vos decías, Valeria, pero antes de eso, mínimamente, un par de cuestiones sobre la novela picaresca. Vimos entonces que en el Renacimiento fue una explosión de distintos géneros y motivos literarios. Nosotros ya vimos en poesía todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Después vamos a leer a Cervantes. Después vamos en siglo de oro, digamos, en vez de Renacimiento, ¿no? Después vamos a leer a Lope de Vega y a Calderón de la Barca, digo, distintas en todos los géneros literarios, porque vamos a leer poesía, género lírico, estamos leyendo narrativa con esto y con Cervantes, y vamos a leer teatro, o sea, género dramático, o sea, es una explosión de todos los géneros. La picaresca lo que tiene de particular es que se origina en España, surge en el siglo XVI. El Lazarillo se publica en 1554, pero se supone que se escribió hasta 20 años antes por distintas referencias que hay históricas. Y muchos autores consideran que acá se da el nacimiento de la novela moderna realista. ¿Por qué esto? Primero porque el realismo no era un género que se cultivara tan asiduamente, ¿no? Teníamos antes la novela de caballería, ustedes han leído, La Celestina, qué sé yo, digo, un montón de cuestiones que no tenían que ver con lo real.
Acá las novelas picarescas siempre tienen como eje un pícaro, y un pícaro es una persona de una clase baja que está ahí luchando, ¿no?, contra la adversidad, que comete tropelías y demás. Entonces, este sujeto que aparece como protagonista de estas historias, necesariamente anclan esos textos al realismo, porque lo que se cuenta es realista, porque es ese hambre, esa manera de ir pasando de un amo a otro, de ir consiguiendo cosas y demás y demás. La cuestión de la estructura episódica también es importante. Él va saltando de un episodio en otro. Y sin embargo, él dice, bueno, yo voy a contar toda mi historia. Sin embargo, hay muchas elipsis. Y eso es algo interesante y lo vamos a ver más adelante. Sobre todo con uno de los tratados que es espectacular, su brevedad y su no decir nada. También es una edad por cómo trata ese contenido. Porque ya no es contar las anécdotas de este pícaro nada más, como si fuera una anécdota, sino que uno como lector percibe algo que tiene una especie de resonancia humana, que va más allá de Lázaro en sí mismo, ¿no? Y que conecta, es un personaje profundamente humano y que conecta con ciertas ideas que nosotros todos tenemos sobre la humanidad, ¿no? Todos, ustedes pusieron cara de tristeza con pobre tan chiquito, todo lo que le pasó, digo, los golpes y más, digo, no es una cuestión solamente de anécdota para pasar el tiempo y sonreírse, ¿no? Uno se involucra y ahí empieza a haber cuestiones tremendas como el drama de la pobreza, el tema del maltrato, de cómo la madre lo tiene que dejar ir porque no tiene forma de mantenerlo, de todas las cuestiones que él tiene una especie de escuela y de aprendizaje desde este lugar de pícaro, pero que aún así es como consigue posicionarse en el mundo. Digo, todas estas cuestiones son novedosas, ese tratamiento es novedoso. Otra novedad que también es muy importante es que el pícaro es un antihéroe. Tenemos que pensar que antes hablamos de el señor, en las novelas de caballería, ¿no? Digo, como los héroes, lo vamos a ver en Cervantes, los héroes son personas idealizadas, ¿no? Eso es lo que venía sucediendo. Sin embargo, acá por primera vez se pone a un protagonista que es un antihéroe. Nosotros le podemos tomar algún tipo de cariño, pero digamos, el tipo es bastante despreciable, se la pasa. Exactamente, antihéroe porque no cumple con las virtudes de héroe, no es un tipo virtuoso, ¿no? Nosotros rescatamos ciertas características de él, sobre todo en este siglo, pero digo, no es un héroe tradicional que, exacta, roba, miente, tiene vicios, todo lo alejado a cualquier héroe que uno puede pensar desde los héroes griegos, ¿no? Hasta ese momento. Nosotros ahora sí estamos muy en contacto y es común para nosotros consumir narraciones de todo tipo cuyos protagonistas son antihéroes, ¿no? Digo, no sé, la más clásica en géneros, pensemos en género. El género policial, no el tradicional. Sí, exactamente. El género policial, no el clásico, sino el negro, el policial negro, el que oficia detective, siempre es un antihéroe. Es un tipo que tiene problemas con la familia, o es una persona sola por el mundo que no se puede relacionar con los demás, o es borracho, o no, o se droga, digo, y ese es nuestro antihéroe. Y lo vemos al día de hoy en las series. ¿No? Hay un montón de series policiales excelentes que siguen jugando con esa idea de, no sé, si alguien vio True Detective, la primera temporada, sobre todo que es excelente, son dos antihéroes, o la última esa de Kate Winslet, amo el policial, así que me van a tener que aguantar. Mare of, ¿de dónde es un nombre en inglés? Bueno, digo, pero todos conocemos que en general, en los policiales, así sea en las series, en las películas, el detective es un tipo o una mina golpeado por la vida, ¿no? Dexter también está en ese ámbito, ¿no? En También, ese género. sí. ¿No? Digo, siempre es una persona que no está bien, que no le cierra el mundo, que no se siente a gusto en ese mundo, que comete muchas veces actos un poco reprobables, ¿no? Aunque después, bueno, su pulsión por resolver y traer justicia al mundo lo redime un poco, pero es una persona que uno no tendría por ahí mucha relación, ¿no? Entonces, la cuestión de que sea un antihéroe, la cuestión de poner en primer plano a alguien de origen humilde,
el tema del ascenso social que se va viendo, el servicio, todo esto, que tiene que ver con el pícaro, y el aprendizaje. Y eso es importante. Las novelas estas, las picarescas, los personajes recorren un arco narrativo en el que aprenden cosas. No es, porque existe otra caracterización, otro tipo que aparece mucho en la literatura, que es la novela, que se llama justamente la novela de aprendizaje. Esto no es una novela de aprendizaje, el Bildungsroman, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, por su nombre en alemán, que es donde por primera vez lo coso. Pero las novelas de aprendizaje, que también se ven en series y películas, es más, bueno, un personaje que lo acompañamos durante un trayecto de su vida y vamos viendo cómo esa persona va evolucionando, ¿no? Y va aprendiendo cosas y se va convirtiendo finalmente en la persona que está destinada a ser. Pero en general no tienen las características del pícaro. No es alguien de cosa humilde, que roba, que esto, que no es tan así, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero bueno, acá hay aprendizaje. Otra cuestión que es novedosa también es el uso de la primera persona en la literatura que se da acá en el Renacimiento. Y tenemos que pensar, me parece, que la narración en primera persona lo que hace es habilitar una narración autobiográfica, como este texto. Y justamente no podemos dejar de intentar ver si es probable que esto suceda, porque acabamos de decir que durante el Renacimiento es el momento en el que el hombre se empieza a poner en el centro de la filosofía, en el centro del universo, y entonces aparece esa primera persona incluso en la literatura. Digo, si la filosofía está pensando en lo subjetivo, ya no tanto en lo divino, pues bien en la literatura, esa primera persona va a irrumpir de alguna manera, ¿no? Y acá lo tenemos. La materia de la vida propia, incluso la de un pícaro, es materia literaria. Eso sería un escándalo 2 siglos atrás. ¿No? Como, ¿qué me importa? Vos sos un ladrón, un tipo de clase baja, no tenés nada para ofrecer, nosotros estamos mirando al cielo y a lo divino, y vos sos un despojo humano, jamás podrías haber sido parte de una obra literaria, menos aún, podrías aparecer como un antagonista o como un personaje, ¿no? Pero no como un protagonista. Entonces digo, para que vayamos pensando todas estas cuestiones que estuvimos hablando sobre ciertas ideas y líneas que se van trazando en el Renacimiento, bueno, acá se puede hacer una lectura en ese sentido. Otra característica de la picaresca es la idea de que se trata de un relato itinerante, es decir, el pícaro se va moviendo, no se queda quieto en un solo lugar, ¿no? A medida que pasa de amos, se va moviendo por distintos pueblos o ciudades. Otra cuestión es el orden lineal, o sea, se va contando, como ya dijimos, del principio hacia el final de la vida en un orden cronológico, lineal. Pero, y este es un gran pero, sobre todo con Lázaro, hay grandes elipsis. Hay momentos que no se narran. La linealidad se mantiene, pero no se narra todo. ¿Sí? Yo busqué información y no sé si es cierto o no, pero que hay los episodios, creo que era el 4 y el 5, no recuerdo ahora bien, que fueron censurados. Por eso decían que cuenta muy por arriba y dice, por estas otras cosillas que no quiero decir o que no voy a decir, salí y corrí. Pero yo lo que había leído es como que habían sido censurados. ¿Es verdad o El, no? el libro fue censurado entero. Ah, Yo no sabía, yo no sé lo de los tratados, no sé si me suena tan lógico lo de los tratados, puede ser igual en algún momento. El libro fue censurado entero, y ahora lo del tratado cuarto, que es el más breve, el que dura una carilla, ahora vamos a ver por qué esa brevedad. perfecto. Una lectora muy atenta. Valeria me va tirando todas las pistas de lo que va a pasar en la clase. Muy bien. Ah, está muy bien.
Entonces, sí, el tema de las ediciones, y ahora nos vamos a meter con eso, porque cuando tenemos materiales tan antiguos, además, en esa época editaban, el primero lo editaban de una manera, el segundo, el que estaba manejando la imprenta, cambiaba el orden de una página por la otra y nadie se daba cuenta y salía impreso así, y nosotros tenemos que ver cuál nos llegó, digo, eso es algo que es común cuando tenemos textos así, ¿no? Las últimas cositas que quiero mencionar sobre la picaresca es que justamente nace como del choque entre dos linajes o dos cuestiones. Por un lado, la crítica a las instituciones degradadas del Imperio Español, porque en este momento ya se estaba viendo la degradación del Imperio Español. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros vemos en este texto es toda una sociedad degradada, son todos un desastre. Sobre todo las instituciones y en este caso especialmente las eclesiásticas, ¿no? Porque él está con un fraile, él está con un buldero, digo, no son cualquier tipo de amos los que él tiene. Y esto chocando y entrando en coalición con las narraciones más idealizantes, quizás del comienzo del Renacimiento, como las epopeyas, los libros, ya como dijimos, de caballería y qué sé yo, digo, hay como un choque entre la realidad y la ficción, la realidad de esa degradación, la idealización de la ficción, que da como resultado este antihéroe irónico, ¿no? Hay una ironía también que recorre la obra y que tiene que ver con que justamente están chocando estos dos mundos, el mundo real degradado con el mundo ficticio idealizado. Entonces en el medio te aparece un Lázaro, un antihéroe totalmente opuesto a lo que sería un caballero. Aunque si bien acá sí aparece un caballero, y eso es buenísimo. Porque si nosotros pensamos que el gran hit hasta hacía muy poco eran las novelas de caballería, y acá el caballero que tenemos no tiene ni dónde caerse muerto, y hace como que comió y no comió, ¿no? ¿Vieron? Y también tiene un tono satírico, ¿no? Porque hay una ridiculización, esta ironía que yo les menciono, es también satírico. Como volvíamos a decir al principio, busca tener un mensaje moralizador, ¿no? Está escrito en un lenguaje sencillo. Pensemos en los poetas que ustedes estuvieron reseñando las últimas clases, ese lenguaje en relación a este. Digo, por ahí nos cuesta por cuestiones de la lejanía con la lengua, pero no, claramente no es un lenguaje muy elevado, ¿no? Bien, entonces, en relación a lo que ustedes venían mencionando, hay un texto que es el que les puse para leer de bibliografía, que se llama Dar la palabra al texto de la vida de Lazarillo de Tormes. Y en ese texto dice, bueno, la primera edición que nos llega es la de 1554, pero se supone que hasta 20 años antes o 30 años antes este libro ya estaba circulando. O sea que imagínense que pasaron un par de décadas, básicamente, con distintas ediciones y sabemos el descuido que existía en las ediciones en ese momento. Un descuido que también tenía que ver con la materialidad de las cosas, no es como acá que tenés un archivo Word que lo bajás y lo imprimís 20 millones de veces, no digo, te llevaban las placas, cómo las imprimías, se te traspapelaba una, el perrito te comió la tarea, bueno, todas esas cosas que debían pasar en ese momento. Imaginen el lío que puede llegar a haber sucedido, que de hecho con muchos libros antiguos pasa eso, que es como se cree que sí, está en el Drive y también creo que lo puse en el cronograma de lecturas. Entonces, bueno. Acá lo que tenemos que entender es, Lázaro no escribe, como bien dijimos, el texto, sino que él habla y hay otra persona que oficia como de escribano a pedido de una dama que le pide que cuente su historia. Hay una dama que no sabemos quién es, pero es vuestra merced,
que le pide a Lázaro que cuente toda su historia, y él cuenta toda su historia y este escribano le escribe. Entonces, en el prólogo tenemos la voz del autor, que es el que escribe, y después nos aparece este último párrafo que vos marcaste, Valeria, que aparece la voz de Lázaro. Ahí hay un problema. Lo que se cree es que ese último párrafo no formaba parte del prólogo. Y tiene total sentido. Tiene total sentido, si quieren miren el prólogo de nuevo, tiene total sentido que el prólogo terminara donde dice peligros y adversidades. Y que el otro ya fuera parte del texto en sí mismo. Porque hay un cambio de voz, hay un cambio total en el texto. Entonces, este otro párrafo o bien podía formar parte del tratado primero, o bien podía formar parte de algo que se perdió, que quizás se perdió, que es el argumento. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron La Celestina? La Celestina tiene argumento, ¿no? Era una parte que se ponía al comienzo, antes de que empezara el texto en sí mismo, donde se explicaba de qué iba la cosa. Bueno, acá se va a contar la historia de Mengano y de Sutano, que les pasó tal cosa, y bueno, y así va la historia. Entonces vos leías eso y decías, ok, ya me ubiqué, y empezabas a leer el texto. Entonces es posible que este párrafo que está ahí perdido, en realidad formara parte de un argumento que que no se sostuvo, que se perdió, que se traspapeló, que se intercambió de posición, y entonces quedó ahí. Y ahora nos llega esto mal compaginado. Entonces, tenemos dos tiempos, el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Claro, sí, es re notorio el cambio del narrador. Digo, tenemos dos tiempos, el tiempo del relato, ¿sí? Y el tiempo de la historia. El tiempo del relato es el tiempo en el que esto fue hecho. Y el tiempo de la historia es el tiempo de la historia que se relata, ¿no? Digo, ¿por qué esto? Porque esto funciona como una suerte de relato enmarcado. Lázaro dice, hola, voy a contar mi historia. Empiezo por el principio. Eso es un relato enmarcado, ¿no? Todos estamos de acuerdo, conocemos esa caracterización. Digo, hay un relato marco que es el que dice, bueno, a mí me pidió vuestra merced que yo cuente mi historia, y entonces empiezo. Yo, Lázaro de Tormes, nací en Tormes, y ahí te fuiste otro tiempo, ¿no? Tipo, Lázaro eso lo está contando ¿en qué momento? En la adultez. Él en la adultez está contando, ¿qué cosa? El relato enmarcado, que es la historia de su vida. Entonces, el relato marco sería Lázaro contándole esto al escribano en su adultez. Ese es el marco, el relato más exterior, y el enmarcado es la historia de su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tiempos, que son estos dos tiempos de que estamos hablando. Y entonces también tenemos esta oscilación entre la primera persona y la tercera que encontramos en el prólogo, por ejemplo. Es interesante pensar que la palabra de las clases populares ingresa como una voz que no escribe, ¿no? Digo, Lázaro no escribe eso, sino que es una voz que necesita ser escrita.